A ver, bandita, ya se la saben. Algunos dicen que en el rock mexicano las historias fuertes se cuentan en pasillos, no en escenarios. Pero lo que rodea a Kenny y los Eléctricos supera cualquier chisme de camerino. Aquí hay acusaciones que rompieron amistades, golpes que dejaron marcas de por vida, infidelidades que destruyeron familias, pleitos públicos con artistas de alto calibre y secretos que durante décadas se guardaron bajo llave, porque detrás de la primera gran rockera mexicana hay una cadena de episodios que muchos prefieren callar, pero que siguen vibrando como si fueran amplificadores encendidos. Y hoy, banda, vamos a desenterrar todo eso, las versiones, los testimonios incómodos, los rumores que se repetían en fiestas privadas y las declaraciones que nadie se atrevía a desmentir. Si te gusta el rock filoso, el drama que quema y las historias que se sienten como un trancazo directo al pecho, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque aquí no venimos a endulzar nada. Esto es Cosicultura de Gerberín, el canal más chido, donde se dice la neta que lo que otros esconden. Ahora sí, bandita, vámonos con nuestro dato espeluznante número 1. Nuestro dato espeluznante número 1. La acusación que quebró una amistad antes de que explotara la fama. Antes de llenarse los escenarios con gritos y luces, Kenny y Alejandra Guzmán compartían casa, trabajo y casi la misma rutina. Alejandra era la corista joven que Kenny trataba como protegida, una especie de aprendiz en medio del caos eléctrico de la banda. Pero una tarde, sin cámaras y sin público, Alejandra soltó una confesión que movió todo el tablero. Le dijo a Kenny que su esposo en ese momento, Ricardo Ochoa, la estaba acosando cuando nadie veía. No fue un comentario al aire, fue una revelación directa, tan fuerte que todavía décadas después la mencionan en entrevistas. Aquella conversación cambió todo entre ellas. Alejandra, con la confianza rota, esperaba que Kenny reaccionara de inmediato. Pero la decisión que tomó la rockera fue completamente distinta a lo que cualquiera imaginaría. En vez de enfrentar al marido, Kenny decidió despedir a Alejandra del grupo. Lo hizo argumentando que Ochoa era el productor del disco y el director musical, mientras Alejandra era solo la corista. Esa explicación no calmó nada. Al contrario, sembró una herida que la Guzmán se encargó de mencionar cada vez que se topaba a Kenny en algún evento, sobre todo cuando habían tragos de por medio. Años después, Alejandra seguía soltando la misma frase: «Tú me corriste, cabrona». Para muchos, ese episodio fue el inicio de una cadena de pleitos, resentimientos y secretos que marcaron la relación entre tres figuras que después serían parte de historias todavía más turbias. Ese fue el primer incendio, y lo peor es que no fue el último. Nuestro dato espeluznante número 2. El golpe que casi le desfiguró la cara a Kenny. La escena ocurrió en carretera, lejos de cámaras, lejos de micrófonos y con un ambiente tan tenso que cualquiera habría visto venir una tragedia. Alejandra Guzmán estaba peleando con su novio, uno de esos pleitos donde los pomos, los gritos y la adrenalina se mezclan de forma peligrosa. Kenny intentó intervenir para separar a la pareja antes de que se hiciera daño, pero no esperaba lo que venía. En medio del forcejeo, Alejandra lanzó una patada dirigida a su novio, pero el golpe terminó estampándose en el rostro de Kenny. El impacto fue tan fuerte que le rompió la nariz al instante. La sangre comenzó a brotar y manchó todo: ropa, manos, asientos, espejos. No había ambulancia, no había paramédicos, no había un alto total, solo dolor, confusión y un viaje interminable hacia un hospital donde pudiera recibir ayuda. Kenny ha contado que hizo el trayecto completa y literalmente ensangrentada, sintiendo como el golpe le latía en la cara con cada kilómetro. Fue uno de esos momentos donde cualquiera se preguntaría si vale la pena seguir rodeada de personas que viven en el filo de sus propios demonios. Ese episodio nunca se borró de su memoria, tampoco se borró para quienes estuvieron ahí. Y desde entonces, cada vez que se hablaba de la relación entre Kenny y Alejandra, esa historia salía flotando como recordatorio de que en el rock, a veces, las heridas más profundas no se ven desde el escenario. Nuestro dato espeluznante número 3. La violencia que Kenny presenció sin que nadie la negara. El círculo cercano sabía que cuando Alejandra Guzmán mezclaba enojo con chupe, la cosa se ponía peligrosa. Kenny lo vivió de primera mano varias veces y lo contó sin filtros muchos años después,
No fueron pleitos menores, fueron escenas que marcaban la línea entre la fiesta y la agresión absoluta. Una de las que más la impactó fue ver a Alejandra golpear a Pablo Moctezuma con un tacón de aguja, directo en la cabeza, mientras él intentaba calmarla. No fue un empujón, no fue un manotazo, fue un golpe seco, impulsivo, lleno de rabia. En otra ocasión, Kenny relató que Alejandra se alteró tanto en la calle que terminó cacheteando a un niño que vendía chicles. Nadie supo si el niño dijo algo, si se acercó demasiado o si simplemente estuvo en el lugar equivocado. Lo cierto es que ese momento se quedó guardado entre los testigos, como una historia que no podían repetir sin bajar la voz. Eran episodios que mostraban un lado completamente distinto al personaje público y que Kenny cargó en silencio durante mucho tiempo. Estas escenas se repetían en un ambiente donde la música, los excesos y el descontrol convivían como si fuera parte del show. Pero para Kenny no eran anécdotas divertidas, eran señales claras de que había entrado en un mundo donde los límites se rompían con la misma facilidad con la que se rompía una copa en una mesa de bar. Lo más inquietante es que nadie intervenía, nadie la frenaba. Era como si todos supieran que intentar detenerla podía salir peor. Y así, una tras otra, estas historias terminaron formando parte del archivo más oscuro que guardaba Kenny sobre la dinastía Guzmán. Nuestro dato espeluznante número 4. Silvia Pinal acusa, Kenny responde y la bomba mediática explota. Cuando se supo que Alejandra Guzmán había dejado la banda de Kenny, las versiones empezaron a viajar por todos lados. Pero la más dura de todas no salió de un reportero ni de un promotor. Salió de la mismísima Silvia Pinal. La actriz aseguraba que Kenny le vendía sustancias a Alejandra. No era un rumor anónimo, era una acusación directa de una de las figuras más influyentes del espectáculo mexicano. Al enterarse, Kenny no guardó silencio, no se escondió y no suavizó el golpe. Respondió diciendo que Silvia era una estúpida por creer semejante cosa. Lo dijo con ese tono que siempre la ha definido, sin filtro, sin miedo y sin pedir disculpas. También aclaró que jamás ha probado nada que altere los sentidos. Ya saben, banda, de qué hablo, que lo suyo es el vino tinto y que la acusación no solo era falsa, sino absurda. Ese intercambio abrió un frente mucho más grande. Si la relación con Alejandra ya estaba dañada, ahora las miradas apuntaban a un conflicto entre dos generaciones. La rockera que se abría paso a golpes en una escena machista, y la figura de la época dorada que veía en Kenny la raíz de los problemas de su hija. Dos mundos chocando sin intermediarios. Lo más fuerte es que esa frase de Kenny no se borró jamás. Hasta hoy sigue siendo citada como una de las respuestas más duras que ha dado alguien del rock a una leyenda del cine mexicano, un choque frontal que todavía divide opiniones. Nuestro dato espeluznante número 5. La cadena de infidelidades que destruyó su primer matrimonio. La historia con Ricardo Ochoa no solo estuvo marcada por música, producción y escenarios, también estuvo llena de traiciones que Kenny descubría una tras otra. Ella misma contó que lo engañó 5 veces de las que se enteró. No 5 sospechas, 5 confirmaciones. Cada una fue erosionando la relación hasta dejarla al borde del colapso. Pero las infidelidades no fueron lo peor. Con el tiempo, Ochoa cayó en adicciones que destruyeron su estabilidad y la de la banda. Lo que empezó como un matrimonio creativo terminó convertido en una convivencia desgastada, llena de silencios incómodos y discusiones que ya no tenían solución. Kenny luchaba por mantener el proyecto a flote, pero cargar con un esposo infiel, un productor inestable y una banda que dependía de él era una bomba de tiempo. El episodio más oscuro llegó cuando Ricardo fue detenido en Torreón por haberse acostado con una persona que, como dice la banda, aún no alcanzaba el timbre. Ese hecho marcó el punto de no regreso. A partir de ahí, la caída fue definitiva, no solo para el matrimonio, sino para la figura pública de Ochoa y para la versión romántica de los inicios de la banda. Nada volvió a encajar después de aquello. Para Kenny, esa etapa quedó como una cicatriz que no podía ocultar. Era la prueba de que la línea entre la vida artística y la vida personal, cuando se mezcla en exceso, termina explotando de la peor manera. Nuestro dato espeluznante número 6. La detención que terminó por hundir todo.
Después del escándalo de la joven en Torreón, el nombre de Ricardo Ochoa dejó de ser el del músico brillante que muchos respetaban. La detención no solo lo exhibió, también reveló el tipo de vida que llevaba cuando la banda no estaba sobre el escenario. A Kenny le cayó como un balde de agua sucia. No fue la clásica infidelidad de camerino ni el chisme de fiesta. Fue un hecho que dejó huellas públicas y que nunca pudo desmentirse. Ese momento marcó el derrumbe definitivo de la relación y la pérdida total de confianza. Si antes Kenny trataba de sostener lo poco que quedaba, después de eso ya no había que rescatar. Tampoco había cómo separar el escándalo personal del profesional. La banda vivía gracias a Ochoa en el estudio, y al mismo tiempo se hundía por la vida privada que él llevaba fuera del escenario. Muchos creen que ese episodio fue la grieta, que terminó por dividir la historia de Kenny en dos, la de la mujer que luchaba contra un mundo de machos, y la de la artista que tenía que cargar, además, con los pecados de un marido que arrastraba a la banda con sus decisiones. Ese fue el cierre brutal de una etapa que la rockera jamás volvió a mencionar sin bajarle la voz. Un punto de quiebre que abrió paso a la caída que venía. Nuestro dato espeluznante número 7. El pleito que encendió a medio rock mexicano. El conflicto con Sabo Romo no empezó suave. Desde el primer comentario, Kenny soltó la acusación que incendió todo. Llamó misógino al bajista por no incluir mujeres en rock en tu idioma sinfónico. Aquello no era una queja aislada. Era un dardo directo al corazón del proyecto, que muchos veían como el homenaje definitivo al rock en español. Sabo no se quedó callado. Respondió diciendo que Kenny era grosera, que no la invitaban por su actitud y que ella no era la artista que creía ser. Eso bastó para que Kenny contestara, con una frase que quedó marcada como una de las más duras que haya salido de la boca de cualquier rockera mexicana. Que se fuera a chingar a su madre. Así, sin rodeos, sin metáforas. Esa declaración fue como aventar gasolina sobre una pelea que ya estaba encendida. Para muchos músicos, el comentario de Kenny expuso un reclamo que varias mujeres del rock habían hecho en privado durante años. Para otros, fue simplemente una pelea personal que se salió de control. Lo cierto es que, desde ese momento, cada entrevista con Sabo o Kenny se convirtió en campo minado. Ninguno estaba dispuesto a retractarse. Ninguno tenía intención de suavizar nada. Nuestro dato espeluznante número 8. Sabo contraataca con una humillación pública. Después de la frase de Kenny, Sabo Romo decidió no quedarse atrás, y en vez de responder con insultos, lo hizo con algo que dolió más que cualquier grosería. Cuestionó su talento. Aseguró públicamente que Kenny no era la gran artista que decía ser, y que los músicos a los que ella ofendió estaban en un nivel infinitamente superior. No se refería a cualquiera. Hablaba de nombres respetados dentro del rock mexicano. Ese comentario fue interpretado como un golpe bajo, porque no atacaba un pleito personal, sino la esencia misma de la carrera de Kenny. Muchos fans de ambas partes se metieron en la discusión, defendiendo o atacando según el bando. Pero para Kenny, ese fue un ataque que no podía pasar desapercibido. Esa rivalidad alimentó la idea de que en el rock mexicano no todo es camaradería, ni nostalgia, ni unidad generacional. También hay rencores que se acumulan por años, heridas abiertas y decisiones que se pagan caro. Sabo y Kenny se convirtieron en ejemplo perfecto de que la historia del rock nacional está llena de alianzas rotas y egos en guerra. Hasta hoy, ninguno ha mostrado interés en reconciliarse. La herida sigue abierta. Nuestro dato espeluznante número 9. El despido de Verónica Castro y la frase que se volvió daga. Antes de que Kenny se consolidara como la figura poderosa del rock mexicano, trabajó como corista de Verónica Castro. Era una etapa donde todo parecía apuntar a que iba a quedarse en el mundo del espectáculo comercial. Pero un viaje a Puerto Vallarta lo cambió todo. Kenny durmió con la saxofonista en una habitación donde el aire acondicionado quedó encendido toda la noche. Al día siguiente, la voz simplemente no salió. Verónica no perdonó ese error. La despidió de inmediato, sin rodeos. Para muchos habría sido una humillación definitiva, pero para Kenny se convirtió en un impulso. Con el tiempo, ella misma contó que, gracias a ese despido, no se quedó como cola de león, sino como cabeza de ratón en su propia carrera. Años después, en una declaración que pocos olvidan,
Kenny lanzó una frase que todavía provoca debate. Ahora canto mejor que tú. No era una burla gratuita. Era una manera de dejar claro que lo que Verónica vio como una falla fue, en realidad, el inicio de la libertad que necesitaba para crear su propio imperio musical. Ese episodio mostró que Kenny no es de las que guardan silencio y que cuando responde, lo hace con la misma fuerza con la que se sube a un escenario. Nuestro dato espeluznante número 10. La ruptura total de 1990 que casi borra a la banda. A principios de los 90, cuando parecía que Kenny y los Eléctricos estaban listos para explotar a nivel masivo, la banda se desmoronó sin aviso. No fue un descanso programado ni una pausa estratégica. Fue un colapso interno, cambios de alineación, pleitos, cansancio acumulado y una tensión que ya nadie podía controlar. Se mezclaron hasta hacer imposible que siguieran juntos. Todos se fueron por su lado. Algunos por desgaste, otros por diferencias musicales y otros porque simplemente ya no querían lidiar con el ambiente que se respiraba en los ensayos y las presentaciones. Para el público fue desconcertante. Una banda con un sonido tan definido desapareció de la noche a la mañana. Para Kenny, ese fue uno de los momentos más duros. No solo perdió a sus compañeros de escenario, también perdió impulso. Era como si le hubieran apagado de golpe todas las luces. Pasaron años antes de que pudiera retomar el proyecto, con otro nombre y otra formación. Ese colapso dejó claro que el rock no siempre cae por causas externas. A veces, la guerra está dentro. Nuestro dato espeluznante número 11. El renacimiento con un nombre que casi nadie recuerda. Después del derrumbe total de 1990, Kenny intentó levantarse con lo que tenía a la mano. La banda estaba destruida, el ambiente estaba en ruinas y los músicos que la habían acompañado por años ya no querían regresar. Fue un periodo tan oscuro que casi borra por completo el nombre que había logrado empujar en los 80. Por eso, cuando decidió volver, no lo hizo como Kenny y los Eléctricos. Lo hizo bajo un nombre nuevo, Kenny y los Nuevos Eléctricos. Ese cambio no fue una estrategia creativa ni un simple capricho. Fue la consecuencia de todo lo que se había roto antes, incluida la pérdida temporal de derechos sobre el nombre. No podía recuperar su marca tal cual, así que improvisó una identidad nueva mientras resolvía el caos legal. La mitad de sus fans no entendía qué había pasado. La otra mitad ni siquiera se enteró. Esa etapa fue rara. No tenía el mismo sonido, no tenía la misma energía y no tenía la misma vibra que la banda original. Era como ver a alguien reconstruirse sin todas sus piezas, intentando convencer al público de que seguía siendo la misma persona. Pasaron varios años antes de que pudiera retomar el nombre original y volver a tener algo de estabilidad. Ese periodo demuestra que, cuando una banda cae, vuelve hecha pedazos, y no siempre con los pedazos correctos. Nuestro dato espeluznante número 12. La lista interminable de músicos que entraron y salieron como si fuera puerta giratoria. Si hay algo que define a la historia interna de Kenny y los Eléctricos, es el caos en su alineación. Por la banda pasaron más de 50 músicos, entre ellos nombres que hoy son gigantes del rock mexicano: Alex Sintek, Sabo Romo, Alejandro Markovich, Lino Nava, José Manuel Aguilera y hasta la propia Alejandra Guzmán como corista. Eso suena impresionante, pero también revela un desorden que pocas bandas podrían sobrevivir. Nadie se quedaba mucho tiempo. Los motivos iban desde diferencias creativas hasta pleitos personales, desgaste, cansancio y egos que no entraban juntos en un solo escenario. Mientras otras agrupaciones se consolidaban con formaciones estables, Kenny tenía que lidiar con una rotación constante que afectaba su sonido, su identidad y su estabilidad emocional. Cada nuevo integrante traía nuevas ideas, pero también nuevos problemas. Algunos llegaban por un contrato, otros por una recomendación, otros porque necesitaban trabajo, y así como llegaban, se iban. La banda se convirtió en un laboratorio, donde cada miembro dejaba su huella y su conflicto. Esa inestabilidad fue una de las razones por las que Kenny tuvo que volverse la única constante del proyecto. Ella era la columna. Todos los demás eran piezas que se movían según el día, el disco o el pleito. Nuestro dato espeluznante número 13. El romance profesional que terminó convertido en tormenta. Cuando Edgar Carrum llegó a la vida de Kenny, la banda estaba renaciendo.
pero su vida personal no estaba en su mejor momento. Él llegó como bajista, productor y apoyo creativo. Con el tiempo se transformó en su pareja, y lo que parecía una relación sólida, empezó a mezclar el amor con el trabajo, la música con la vida diaria, los ensayos con la convivencia y las giras con la intimidad. Durante años funcionaron como una dupla que sostenía el proyecto. Él producía, componía, arreglaba y acompañaba. Ella lideraba, escribía, dirigía y empujaba. Era una combinación potente, pero también una fórmula peligrosa. Cuando las cosas iban bien, todo brillaba, pero cuando las cosas iban mal, el daño pegaba directamente en los dos frentes, la vida personal y la banda. Con el tiempo, esa relación se volvió uno de los pilares del grupo, pero también una fuente de tensiones calladas. Muchas decisiones se tomaban por amor, otras por costumbre, y otras por miedo a romper un equilibrio que ya estaba frágil. Lo que nadie imaginaba era cómo iba a terminar esa historia después de más de 2 décadas. Nuestro dato espeluznante número 14. La infidelidad que se volvió viral y dejó a Kenny llorando frente a todos. Después de 27 años juntos, la relación entre Kenny y Edgar Carrum explotó de la manera más dolorosa posible. Él le confesó que estaba harto, que ya no quería seguir y que tenía una relación con otra mujer. No era una fan cualquiera, tampoco una desconocida. Era alguien cercana a su círculo laboral. Esa revelación la rompió en pedazos. Y por primera vez, Kenny dejó que el público viera su dolor directamente. En un video que subió a redes sociales, habló llorando, con la voz quebrada y sin tratar de ocultar el golpe emocional. Contó que la traición no solo fue sentimental, sino también profesional, porque Edgar dejó de ser su pareja y también dejó la banda. Para una mujer que había sostenido su carrera entre pleitos, golpes y traiciones, ese fue uno de los momentos más vulnerables que ha mostrado. Ese video recorrió todo internet. Muchos la apoyaron, otros la criticaron por exponerse así. Pero una cosa fue clara: detrás de la rockera dura que enfrentaba a medio mundo, había una mujer que acababa de perder una vida entera de proyectos y rutinas compartidas. Ese llanto marcó el inicio de una nueva etapa para la banda. Una más sola, más cruda y más consciente del costo emocional de mezclar trabajo y amor. Nuestro dato espeluznante número 15. La otra mujer era la presidenta del club de fans. Cuando la infidelidad de Edgar salió a la luz, faltaba un detalle que terminó de incendiar todo. La tercera en discordia era la presidenta del club de fans. No era una desconocida, no era alguien que conoció en una gira, no era una historia pasajera. Era alguien que tenía acceso directo a la banda, a las dinámicas internas, a la intimidad profesional. Kenny lo contó sin rodeos. Dijo que la mujer había estado cerca durante años, que formaba parte del equipo que la acompañaba en eventos y que incluso tenía comunicación directa con ella. Para muchos seguidores fue una traición doble, de la pareja y de alguien que representaba al propio fandom. Una puñalada disfrazada de lealtad. Ese dato provocó una división dentro de los fans. Algunos defendieron a Kenny con todo. Otros criticaron la decisión de mantener a la mujer cerca después del escándalo. Pero lo más impactante es que, a pesar de toda la tormenta, Kenny eligió perdonar a Edgar y siguió adelante con su carrera como si nada pudiera detenerla. Ese episodio fue la prueba más clara de que la vida alrededor de Kenny siempre ha sido una mezcla de música, drama y sorpresas que nadie ve venir. Nuestro dato espeluznante número 16. La esposa del amante terminó trabajando para Kenny. Después del escándalo por la infidelidad de Edgar con la presidenta del club de fans, la historia dio un giro que nadie vio venir. No solo se casó con esa mujer, también terminó integrándola al equipo de trabajo de Kenny. Sí, la misma persona que había sido parte de la ruptura más dolorosa de su vida amorosa, ahora trabajaba a su lado, eligiéndole ropa, acompañándola en presentaciones y moviéndose en su círculo profesional como si nada hubiera pasado. Para muchos, esta decisión fue una locura. Para otros, fue la prueba más clara de que Kenny vive su vida bajo sus propias reglas, sin permitir que los comentarios externos dicten sus relaciones. La dinámica se volvió surreal. La expareja como bajista,
la nueva esposa como asistente y Kenny al frente de la banda, actuando con frialdad quirúrgica. Esa convivencia diaria se convirtió en uno de los episodios más comentados detrás del escenario. No cualquiera puede trabajar con la mujer que le quitó a su pareja Kenny. Si lo hizo, algunos lo ven como fortaleza, otros como necesidad, pero todos coinciden en algo. Ese arreglo solo funciona en un mundo tan caótico como el suyo. Nuestro dato espeluznante. Número 17. Una canción como carta pública del hombre que la traicionó. Años después de la ruptura, Edgar decidió escribir una canción titulada Perdóname, que se presentó como un homenaje para los 45 años de trayectoria de la banda. Pero más allá del pretexto musical, el tema era un mensaje directo para Kenny. Sonaba a disculpa, a recuerdo y a nostalgia. Para muchos seguidores, era una confesión pública de remordimiento por el daño que le causó. La rola se anunció como una pieza especial, algo que cerraba un ciclo, y aunque no lo dijeron abiertamente, todos entendieron la intención. Edgar quería limpiar un poco la historia, dejar constancia de que, pese a todo, seguía respetando a la mujer con la que compartió casi 3 décadas. La canción se volvió parte del repertorio, pero también parte de la narrativa interna que la banda arrastra. Para Kenny, recibir una disculpa en forma de canción fue extraño. No la rechazó, tampoco la celebró, simplemente la dejó ahí, como un testimonio más de una vida sentimental que siempre termina mezclándose con la música. Un capítulo más en una historia donde el perdón nunca llega limpio. Nuestro dato espeluznante número 18. El estigma de las mujeres del rock. Desde el inicio, Kenny tuvo que cargar con un estigma que le ponían encima sin conocerla. En los 80, la idea generalizada era que cualquier mujer que cantara rock debía ser adicta, promiscua o problemática. Era una etiqueta que funcionaba como sentencia y que provocaba que promotores, managers y productores se alejaran de ella solo por su imagen. Ese prejuicio no era un rumor pequeño, era algo que se repetía en reuniones, en disqueras, en pasillos, entre prensa y hasta entre otros músicos. Kenny tenía que demostrar doble cada cosa. Si un hombre llegaba tarde, nadie decía nada. Si ella llegaba tarde, lo atribuían a supuestos excesos. Si un hombre discutía, era liderazgo. Si ella discutía, era descontrol. Ese trato la volvió más dura, más directa y más afilada. Y, al mismo tiempo, la fue colocando como la figura incómoda que muchos preferían evitar para no meterse en problemas. Las etiquetas hicieron daño, pero también forjaron el carácter con el que enfrentó a todos los que dudaban de ella antes de escucharla cantar. Ese estigma la acompañó durante años y todavía aparece, de vez en cuando, en comentarios y entrevistas malintencionadas. Nuestro dato espeluznante número 19. El veto silencioso dentro de rock en tu idioma. Aunque Kenny fue pionera del rock femenino en México, nunca recibió el empuje que sí obtuvieron otras bandas dentro de rock en tu idioma. No fue invitada a las giras grandes, no la llamaron para ciertos homenajes y su nombre se mencionaba poco en los medios que apoyaron esa generación. Con el tiempo, la ausencia se volvió sospechosa. Muchos decían que no encajaba en el concepto, otros que su personalidad era demasiado fuerte y otros que había pleitos internos con músicos clave desde los 80. Ella misma cuestionó la falta de mujeres en los proyectos, lo que generó fricción directa con figuras influyentes, incluyendo a Sabo Romo. Ese veto no fue declarado públicamente, pero se notaba. Cada temporada de rock en tu idioma sinfónico se anunciaba sin mujeres en el escenario, y cuando el público preguntaba por Kenny, la respuesta siempre era vaga. Para muchos fans, la exclusión era clara. No la querían ahí, aunque había pertenecido al movimiento desde el inicio. Esa ausencia se convirtió en símbolo de todas las puertas que siempre tuvo que empujar sola. Nuestro dato espeluznante número 20. La guerra interna que pagó la banda original. Los problemas personales, las infidelidades, los pleitos entre músicos y las tensiones creativas no solo golpearon a Kenny, también destruyeron la primera alineación de la banda. Cada conflicto privado terminaba convirtiéndose en problemas de ensayo, diferencias en el escenario o discusiones silenciosas que se arrastraban por meses. La banda original pagó el precio de los errores que ocurrían fuera del estudio. Ochoa llegaba tenso,
Edgar llegaba molesto. Los músicos nuevos no entendían la dinámica y Kenny trataba de sostener todo sin perder la voz. Mientras otros grupos de la época construían identidades sólidas, los eléctricos sobrevivían apagando incendios uno tras otro. Esa tensión acumulada provocó la ruptura total de 1990. Fue una explosión anunciada, pero nadie quiso aceptarla hasta que ya no había vuelta atrás. Los músicos se alejaron, las presentaciones se detuvieron y el nombre quedó suspendido en el aire. Ese episodio dejó claro que la historia de Kenny siempre estuvo acompañada de una sombra, la de los conflictos internos que se comían a la banda desde adentro, incluso cuando el público solo veía luces, amplificadores y aplausos. Nuestro dato espeluznante número 21. Los hombres que la apoyaban en público y la traicionaban en privado. Una de las constantes en la historia de Kenny fue rodearse de figuras masculinas que en entrevistas hablaban maravillas de ella, pero que fuera de cámaras la trataban con distancia, condescendencia o directamente con desprecio. Algunos músicos la buscaban cuando necesitaban una voz femenina fuerte para una colaboración, pero desaparecían cuando ella pedía un espacio real en sus proyectos. También hubo productores que la llenaban de elogios frente al público, pero que en reuniones internas sugerían que era problemática o que tenía un carácter difícil. No eran críticas musicales, eran ataques dirigidos a minimizar su presencia. Y esos comentarios se esparcían rápido entre disqueras, managers y promotores. Se volvió una cadena silenciosa donde los aliados se convertían en obstáculos sin que ella lo supiera. Para Kenny, cada traición era un recordatorio de que en el rock mexicano, la mayoría de los hombres podían hablar de sororidad, igualdad y respeto, pero cuando se trataba de darle un espacio real, preferían hacerse a un lado. Esa doble cara fue una de las razones por las que tuvo que aprender a sobrevivir sola. Nuestro dato espeluznante número 22. El peso del apellido Avilés en una industria que no perdona. La familia de Kenny siempre estuvo rodeada de mitos y comentarios. Su padre, Humberto Avilés, era conocido en el mundo de la medicina naturista y salía en televisión como figura carismática, confiada y polémica. Eso hizo que muchos la vieran como parte de una familia rara, mezcla de rock, hierbas, curaciones, remedios y personajes excéntricos. Esa combinación, lejos de ayudarla, provocó desconfianza entre productores y disqueras que buscaban artistas con perfiles más comerciales. Para ellos, la familia de Kenny era un paquete extraño, difícil de controlar y muy alejado de la imagen limpia que pretendían vender en la televisión. Todo esto se tradujo en menos oportunidades y más prejuicios. Lo curioso es que, aunque nunca lo admitieron públicamente, varios insiders confirmaban que el apellido Avilés era un tema incómodo para algunos ejecutivos. No querían manejar a una rockera con un linaje tan fuera de lo convencional. Esa mezcla entre música y misticismo se convirtió en otro obstáculo que Kenny tuvo que cargar sin haberlo elegido. Nuestro dato espeluznante número 23. La declaración que incendió redes y rompió tabúes. En una entrevista reciente, cuando muchos esperaban que hablara de música, Kenny soltó un comentario que en cuestión de horas se volvió tendencia. Contó que, aun con su edad, seguía menstruando cada 28 días. No lo dijo como broma ni como provocación. Lo dijo para demostrar que seguía fuerte, activa y lejos del retiro que muchos le querían imponer. El comentario corrió entre portales, programas de espectáculos y redes sociales como un relámpago. Algunos lo tomaron con humor, otros con morbo y otros con sorpresa. Pero lo verdadero fue que nadie lo esperaba. En una industria donde la edad de las mujeres se maneja como secreto, Kenny tiró ese tabú como si fuera parte del show. Esa declaración dividió opiniones, pero dejó algo claro. La rockera no tiene miedo de hablar de su cuerpo, de su edad, ni de los temas que muchos intentan esconder. Una frase bastó para recordarle al público que Kenny siempre ha sido así, directa, incómoda y sin filtros. Nuestro dato espeluznante número 24. La voz crítica, que no se cayó ante la familia Guzmán Pinal. La relación con Alejandra Guzmán nunca volvió a ser la misma, pero lo más fuerte vino cuando estallaron los problemas entre Alejandra, Frida Sofía y Enrique Guzmán.
En medio de ese escándalo mediático, Kenny dio su opinión sin titubear. Le mandó un mensaje a Frida, apoyándola y diciéndole que se cuidara, y al hablar de la familia completa, soltó la frase que encendió a todos. Esa familia está bien loquita. Esa simple línea circuló por todos lados, no solo por el tono, sino por quién venía. Kenny conocía de primera mano los pleitos, los arranques y la dinámica interna de la familia Guzmán. No hablaba desde el chisme, hablaba desde la experiencia. Su comentario cayó como piedra en un estanque calmado. Generó debates, reacciones, defensas públicas y ataques disfrazados. Para algunos, Kenny dijo lo que nadie se atrevía a decir. Para otros, se metió en un problema que no le correspondía. Pero una cosa quedó clara: cuando ella habla, no lo hace para quedar bien. Nuestro dato espeluznante número 25. 40 años después, sigue viva en un ecosistema que la quiso borrar. Hay artistas que envejecen con homenajes, flores y alfombras rojas. Kenny no fue una de ellas. Su camino estuvo lleno de pleitos, expulsiones, traiciones, expulsiones silenciosas de eventos, cambios interminables de alineación y una larga lista de conflictos que podrían haber destruido a cualquiera, pero no a ella. A pesar de todo lo que vivió, sigue en los escenarios, sigue grabando, sigue dando entrevistas sin filtros y sigue levantándose incluso cuando muchos la quisieron ver fuera del mapa. Lo que para otros habría sido una caída definitiva, para ella se convirtió en una razón más para continuar. Esa resistencia la volvió una figura incómoda, pero necesaria dentro del rock mexicano. Hoy, su nombre es sinónimo de sobrevivencia, de aguante, de no dejarse, y de una historia que, entre luces y sombras, demuestra que Kenny no solo cantó rock, lo vivió, lo pagó, lo enfrentó y lo cargó como pocos. Y así terminamos este recorrido por las sombras, los pleitos, los golpes, las traiciones y las verdades incómodas que han acompañado a Kenny de los Eléctricos durante más de 4 décadas. Una historia donde nada fue fácil, donde cada paso tuvo un costo y donde cada triunfo llegó acompañado de heridas que pocos se atreverían a cargar. Porque si algo quedó claro después de estos 25 datos, es que Kenny no solo sobrevivió al rock mexicano, sobrevivió a la gente, a los egos, a las puñaladas y a los silencios que se movían detrás del escenario. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios a quién quieres que desnudemos con la misma crudeza en el próximo capítulo. Aquí no venimos a endulzar nada, aquí contamos la neta que otros prefieren ocultar. Nos vemos en el siguiente.